bienvenida a nuestro siguiente invitado, Javier Jurado Bedrán, asambleísta por ADN. Vamos a conversar con él sobre el intento del correísmo que ayer se planteó en la asamblea sobre esta medida alternativa al dólar. Muy buenos días, señor asambleísta. Incluso, de lo que se conoce, no hubo mayoría por parte de los correístas con respecto a lo que ellos querían el día de ayer. ¿Qué pasó ayer en la asamblea? Buenos días, bienvenido acá a WQ Radio. Active el micrófono, si nos escucha. Hola. Señor asambleísta, ¿me escucha? No nos escucha. Señor Bedrán, el micrófono, por favor. Hola. Ahí me escucha. Hola, ahí. sí, me escuchan. Ahí sí, buenos días, bienvenido. Cuéntenos. Sí, tengo un retorno en el audio. Creo que otro micrófono está abierto dentro de la entrevista y hay como un retorno en el audio, nada más. Correcto, ¿ahí sí nos escucha bien? Ahí la escucho fuerte y claro. Correcto. ¿Qué tal? Bienvenido acá a WQ Radio, WQ Noticias. Ayer el correísmo tuvo un fracaso dentro de la asamblea. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer se dio una votación. En realidad, la votación era para crear una comisión para tratar una enmienda constitucional para que el dólar sea considerado la moneda nacional del Ecuador. Esta es una medida que tomó el correísmo después de las varias declaraciones que han tenido de desdolarización. En ciertos momentos del correísmo ha pretendido desdolarizar el país y eso hace que se torne este evento en un tema netamente electoral, el cual llama la atención porque dentro de esa comisión se ponían nombres los cuales mañana podían generar una trampa para hacer, por ejemplo, una moneda paralela al dólar, una moneda electrónica, o lo de ecuadólares, como lo decía en algún momento Andrés Arauz, que era un mecanismo sistemático para salir de la dolarización. La bancada de ADN y el resto de bancadas rechazaron esta propuesta y no se ha dicho toda la verdad. Existía una moción por parte de mi compañera Inés Alarcón, compañera de la bancada de ADN, para crear una comisión con otros nombres, pero lastimosamente la señora presidenta de la Asamblea, con argucias jurídicas y con el mando que tiene en la presidencia de la Asamblea Nacional, suspendió el debate sin ni siquiera debatir tan importante proyecto para los ecuatorianos. Nosotros creemos que los dólares se sostienen por el trabajo y el esfuerzo de los ecuatorianos. Más allá de una reforma constitucional, la dolarización se sostiene con dólares. Y en eso estamos trabajando. El presidente Noboa está haciendo varias propuestas para que se aumente la capacidad adquisitiva del dólar y también se generen ingresos de divisas a través de inversores internacionales. Señor Jurado, pero que no se cansan de atentar contra el dólar. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar situaciones como esta? No escucho bien, no le escucho bien. Le preguntaba que no se cansan de atentar contra el dólar. ¿Hasta cuándo vamos a escuchar tentativas como estas? Bueno, yo creo que es la mecánica del correísmo. Yo creo que se ha enrostrado y la gente sabe que el correísmo ha estado históricamente en contra del dólar. Hoy esa posición se marca aún más cuando sus voceros principales han hecho varias declaraciones en contra de la dolarización. Eso hace que por un tema político electoral de los próximos días quieran asumir como que ellos son los defensores del dólar cuando ellos son los que históricamente han opuesto a esta moneda. Ahora, si bien es cierto el correísmo, de lo que yo recuerdo en algunas entrevistas, el propio binomio de Luisa González, el señor Borja, no estaba de acuerdo con el dólar como tal. Incluso él en algún momento mencionó sobre hablar de una moneda electrónica, ¿no? Y ahora todo el correísmo quiere estar a favor del dólar como tal, ¿no? ¿Cuál es el mensaje detrás de estas propuestas o detrás de lo que se está debatiendo y detrás de estas iniciativas por parte del correísmo? ¿Hay un mensaje claro? Es una postura que para muchos no la entienden porque hoy dicen que están de acuerdo con el dólar cuando semanas atrás, meses atrás, años anteriores decían que el dólar no era beneficioso para nuestro país. Es como una jugarreta, ¿sí o no? Sí, efectivamente, es un tema, como lo decía, político electoral para las elecciones de la segunda vuelta. Quieren lavarse la cara diciendo que ellos han sido los defensores del dólar. Es claro la postura de los economistas más notables de la Revolución Ciudadana, que tienen un claro sesgo ideológico cerrado hacia la izquierda,
Por ejemplo, el ex candidato a la vicepresidencia y presidencia por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, ha manifestado en varias ocasiones que es un keynesianista y que cree en la soberanía del Estado. En esa soberanía también se pretende eliminar una moneda que no nos quita soberanía. El dólar nos ha dado sostenibilidad financiera, nos ha dado sustentabilidad financiera a los ecuatorianos, y hoy el ecuatoriano es el defensor del dólar. Yo creo que el dólar es más popular que cualquier líder político en la historia de este país. Y en ese sentido, hoy la Asamblea Nacional tiene que trabajar con seriedad, dejando a un lado las banderas políticas y solucionando problemas estructurales que tienen nuestros hermanos ecuatorianos. Lo estamos haciendo junto al presidente Daniel Noboa para ir solventando esos problemas que hoy afectan a los ecuatorianos y que en el futuro podrían afectar. ¿Y a dónde voy a llegar con esto? El correísmo pretendía hacer una trampa en esa enmienda constitucional para mañana sí generar una moneda paralela al dólar, que podría ser una moneda electrónica, o los ecuadólares, como los decía Andrés Arauz. El correísmo busca declarar al dólar moneda oficial de Ecuador. Estamos conversando justamente sobre el tema. Ayer tuvo un fracaso el correísmo como tal, señor asambleísta. ¿Por qué? Porque únicamente lograron obtener 65 votos que salieron de las filas de su movimiento, así como de Pachacutic y algunos independientes, pero por otro lado construye ADN y el Partido Social Cristiano y otro tanto de independientes se abstuvieron de apoyar la propuesta. Esta propuesta de forma mayoritaria no fue obviamente aprobada. Y lo que usted menciona es que muchos no están de acuerdo, otros sí, y los que están de acuerdo solamente son de la línea de la RC5. Mire, más allá de estar de acuerdo o no, es quién estaba en la conformación de la comisión. La bancada social cristiana decía: nosotros necesitamos tener una conformación de una comisión sin ideología, que sea sí para generar propuestas inmediatas que solucionen problemas, pero no para generar ideología en contra del dólar, y que además, sumado a esto, el resto de bancadas han sido defensoras. Quien no ha sido defensor del dólar en el Ecuador ha sido la bancada de Pachacuti y la bancada del correísmo. Hoy también hacemos un llamado de atención para que la Asamblea trabaje con seriedad, la presidenta atienda las cosas importantes de la Asamblea Nacional y solucionemos problemas en conjunto. Luchemos contra la delincuencia, luchemos contra el narcotráfico, luchemos contra los males cotidianos que tiene la gente desde la Asamblea Nacional, generando propuestas que solucionen problemas, no que ahonden el problema. Y en ese sentido, ayer pasó lo que tenía que pasar. Las bancadas que han estado a favor de la dolarización hicieron lo correcto y el correísmo se quedó segregado hacia un lado, como era de esperarse. Pero ¿hasta cuándo van a seguir en estas? ¿Hasta cuándo? Bueno, preguntémosle a la presidenta, que suspende el punto del orden del día sin ni siquiera haberlo. Yo sé que es potestad de ella y conozco el procedimiento parlamentario, pero era tan importante tratar este punto para saber las posturas, o tenía miedo a que sus coidearios de la Revolución Ciudadana se equivoquen y manifiesten lo que manifestaron en el siguiente punto sobre el ingreso de las bases al Ecuador, que es una enmienda constitucional que se le hizo bajo plebiscito, en la cual sus discursos marcaban un rotundo no, aun cuando la Constitución ya le ordena porque era un plebiscito. Pero eso era lo que no querían ahondar en el problema, porque no quieren debatir un tema tan importante en el cual ellos, la Revolución Ciudadana, ha estado constantemente en contra de la dolarización. Hoy los ecuatorianos estamos a favor de la dolarización y creemos que el presidente Noboa la va a fortalecer con las medidas necesarias para solucionar esos problemas que tienen hoy nuestros hermanos ecuatorianos. Estamos conversando con Javier Jurado, asambleísta provincial por ADN. Le consulto, el dólar en nuestro país lleva entre 24 y 25 años, si no me equivoco. 24 y un poco más, 24 y meses. Casi 25 años, no me equivoqué. Sí. Tienen que pasar 25 años para debatir un tema que el correísmo busca declarar el dólar moneda oficial en nuestro país. No hay otros temas que debatir, le consulto. ¿Por qué se tiene que debatir algo que ya lleva 25 años y que ha sido para bien en nuestro país? Y se tiene que debatir algo que para mí, yo creería que se deben debatir otras leyes. De pronto el Código Orgánico Integral Penal para reformar las leyes. Se acercan las elecciones y saben que la gente, y conocen que la gente, y están conscientes que la gente sabe que son pro desdolarización.
Desde ahí tenemos que partir. Esa es la primera instancia del problema que tienen ellos. Ellos quieren lavarse la cara ante los ecuatorianos y decir, no, miren, aquí nosotros estamos de acuerdo con el dólar. Y como lo dije, esa enmienda constitucional podía tener una trampa y por eso levantamos nuestra voz las bancadas que estamos a favor de la dolarización. Hicimos lo correcto asumiendo una votación en contra de la postura del correísmo, pero sí con una nueva propuesta para generar nuevos nombres y se debata esta importante enmienda constitucional que no deja de ser importante porque el dólar es la moneda, yo creo que por fuerza propia oficial en el Ecuador. Yo considero que el dólar es más popular que cualquier líder político y a quien se le ocurra desdolarizar este país, yo creo que a perpetuidad no podrá volver. Señor Jurado, pero la posibilidad... Aún cuando el beneficio económico momentáneo para algunos grupos enquistados en la Revolución Ciudadana sea la desdolarización. Para nosotros y para mí, desde mi concepto y para el concepto de la bancada de ADN, es que los dólares se sostienen con dólares y que la dolarización tiene que continuar en el país y que vamos a generar leyes desde la Asamblea, políticas públicas para fortalecer la dolarización, para generar exportaciones, para generar empleo, para generar dinamización de la economía y así poder sostener la dolarización. Y que también, con mucha paciencia y con mucho esmero, los inversores extranjeros puedan tener la capacidad y la seguridad jurídica de invertir en un país que les genere seguridad. Y eso lo hace el presidente Noboa. Usted habla de... Siempre ha habido estas intentonas. Mi pregunta, ¿alguna opción para blindar el sistema? ¿Han pensado en, qué sé yo, alguna ley, algún mecanismo que coarte las intenciones permanentes de este grupo de querer atentar contra la dolarización? Yo creo que desde el punto de vista ideológico ellos tienen una contrariedad contra el dólar. Primero tenemos que conocer cuál es su postura, la postura pro Venezuela. Eso desde ahí marca ya una línea de tiempo. Yo creo que en ese concepto también la Revolución Ciudadana ha caído en el tema de generar una expectativa en contra de la gente por el tema de dolarización. Andrés Arauz ha sido repetitivo, Diego Borja, el mismo expresidente Rafael Correa ha sido repetitivo que la dolarización no fue acertada en el Ecuador. Yo creo que fue en el momento, sí, tal vez si lo veía en el intercambio o en el cambio comercial de moneda no era tan atractivo, pero hoy la dolarización ha permitido apalancar una macroeconomía y una microeconomía que le permite a los ecuatorianos tener una sostenibilidad económica y que además de eso le permite vivir cómodamente, y eso se tiene que también fortalecer con medidas gubernamentales y estatales para ir solventando otros problemas que tienen los ecuatorianos, que no son menores, pero a los que debemos de atacar para tener una economía sostenible y sustentable. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas medidas? ¿Cuáles serían esas opciones? No te escuché la pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas opciones? ¿Cuáles serían esas medidas para fortalecer a la dolarización? Bueno, primero, generar más empleo. Segundo, generar más exportación. Yo creo que se tiene que hacer mucho más trabajo en el sector agropecuario. El gobierno hoy ha adoptado grandes medidas en el sector agropecuario. Tenemos un buen precio del cacao. Ese precio del cacao, esa valoración del cacao y del banano nos permite tener mayores exportaciones, y esas exportaciones también nos generan más divisas, y esas divisas son en dólares. Recordar que más o menos la balanza comercial del sector agropecuario se maneja entre 20.000 a 22.000 millones al año. Entonces, yo creo que podemos fortalecer al sector agropecuario, generar empleo. Recordar que el sector agropecuario también es uno de los mayores generadores de divisas de empleo en el Ecuador, y de esta forma solventar problemas estructurales que hoy tiene la economía. La economía no se ha afectado por el mandato del presidente Noboa, se ha afectado por el mal manejo económico de despilfarro que hemos tenido durante hace varios años, y que aún así el Ecuador con todo eso ha podido sostener una dolarización y ha sostenido una inflación que no ha sido tan exhaustiva y creciente. Estimado Javier Jurado, usted mencionaba de que esta enmienda tendría o podría tener una trampa. ¿A qué trampa se refiere usted? Que podían generar una moneda paralela electrónica, y esa era nuestra preocupación. El dólar tiene que estar autónomo solo
tiene que ser, es la princesa, es la cereza del pastel. Entonces no puede estar acompañado por monedas electrónicas. Y Andrés Arauz lo ha dicho, lo de Ecuadólares, por ejemplo, que eran una solución que él decidía tomar si era presidente. Él era uno de los asesores económicos de la Revolución Ciudadana. El mismo vicepresidente de la República, Diego Borja, manifestaba en varias ocasiones que necesitamos una moneda paralela al dólar, y para mí, desde mi concepto, del concepto macroeconómico, eso no soluciona el problema. Eso va a hacer que cada vez el Ecuador pierda autonomía de dolarización y que salgamos progresivamente de la dolarización. Eso es lo que querían ellos y esa es la trampa. Hoy los ecuatorianos queremos dólares, la economía de bolsillo se refleja en dólares, la microeconomía se refleja en dólares y la macroeconomía se refleja en dólares. ¿Qué es lo que quieren los ecuatorianos para salir adelante? Una estrategia detrás del correísmo, quizás también la estrategia obviamente estaba del lado de la postura o de puede ser incluso una estrategia para dejar debilitado al próximo gobierno, que de seguro va a ser del presidente Daniel Noboa. Es una estrategia para debilitar la economía, es una estrategia también para generar susto. Tú sabes que con una sola declaración se puede generar incertidumbre en la economía, y eso son cosas que tenemos que cuidar. Es por eso que esta enmienda yo la trato como una enmienda plenamente electoral para lavarse la cara por parte del correísmo. Hubo también estrategia, recordemos también el apoyo mayoritario, 121 votos, para de alguna forma tener esa cooperación de Fuerzas Armadas extranjeras acá en territorio ecuatoriano, que el propio correísmo votó a favor, cuando el 19 de febrero ni siquiera hubo quórum por parte del correísmo. Decían que no estaban de acuerdo. Oh, sorpresa, una semana después todos estuvieron de acuerdo, incluso hasta el propio correísmo. Sí, es igual. En el tema de las bases extranjeras no había una discusión más que dar el respaldo político al presidente Noboa, y que ese respaldo se refleje desde la Asamblea Nacional para generar acuerdos internacionales para el apoyo contra la delincuencia transnacional. Hay que hablar de la globalización de la delincuencia transnacional para poder entender el problema. Lo que escuchamos ese día en dos plenos fue insultos, fue burlas, fue vejámenes, fue un discurso de odio por parte de legisladores de la Revolución Ciudadana, que hablaban de racismo, de asesino, que acusan constantemente a quienes no están de acuerdo con su postura política de ser asesinos y criminales. Desde ahí tenemos que comenzar a partir, generar odio, no y generar, no puedes profesar amor cuando generas odio entre clases sociales. Eso tiene que cambiar en la Asamblea Nacional. Hoy existe el respaldo para que existan el apoyo internacional en cuanto a Fuerzas Armadas, policía, para ir solventando los problemas estructurales de seguridad que son globales. El Ecuador no puede estar aislado de la temática de delincuencia organizada y necesita el apoyo de otros países. Somos un país pobre que invierte muchísima plata en seguridad. En un presupuesto de 30.000 millones de dólares invertimos casi el 36% en seguridad, porque hoy esa plata se tiene que despilfarrar. Si necesitamos la ayuda de otros países para solucionar el tema de seguridad, es necesario. Y es necesario para solventar esos problemas estructurales de seguridad, que no es causal de este gobierno, sino de los malos gobiernos anteriores, que solo daban pastillas para curar una enfermedad grave que ya venía creciendo. Hoy no se puede curar el cáncer con paracetamol. Hoy tenemos que curar el cáncer con quimioterapia y matando y exterminando a todos los que quieran terminar con la seguridad de este país. Quieren un exterminio de la sociedad civil de bien. Yo creo que eso no es lo correcto. Yo creo que el correísmo también tiene que hacer una reflexión en cuanto a sus posturas políticas, ideológicas, para generar realmente seguridad, y que esa seguridad le permita a los ecuatorianos vivir tranquilos. Tenemos que exterminar con ese mal que es la delincuencia. Tenemos que poner bajo la reja a los delincuentes y que la justicia actúe con celeridad y con unanimidad para poder tener realmente justicia en este país. Javier Jurado, le consultaba sobre que en su momento el correísmo no estaba de acuerdo con la cooperación de las Fuerzas Armadas extranjeras acá en territorio ecuatoriano. No está de acuerdo tampoco. Incluso en su momento Rafael Correa citó un posteo en sus redes sociales que era imposible. Pero a mí me llamó la atención que el martes o el miércoles, si no me equivoco, se aprobó con 121 votos y también votos a favor del correísmo.
¿Por qué esa estrategia? ¿Por qué Porque cambiaron un la día- moción simplemente. ¿A qué se debe? ¿Por Porque qué? perdón, hicieron una moción previa. ¿Qué pasó? ¿Por qué un día dicen no y otro día dicen sí? A ver, primero siempre han estado en contra del apoyo internacional para solucionar contra un flagelo de la inseguridad. Eso, desde ahí partamos. Segundo, hicieron un show mediático para decir que no estaban de acuerdo. El mismo líder histórico de la Revolución Ciudadana dijo que no estaba de acuerdo. Algunos decían que estaban parcialmente de acuerdo. Luego terminaron votando porque sabían que era un tema que les afectaba políticamente y le iba a afectar hoy, mañana y siempre. Pero realmente lo que hicieron es generar una nueva moción. Y en esa moción lo que hicieron es desviar para ganar tiempo y enviar a la Comisión de Seguridad para que trate este elemento como un tema de fiscalización cuando aún no se ha hecho algún acuerdo en materia de seguridad. Esperamos que el presidente ya entregue los primeros de acuerdos y que luego se lleve a cabo el margen legal, que es que pase por el filtro de inconstitucionalidad o de constitucionalidad en la Corte Constitucional y luego regrese a la Asamblea para ser aprobado o negado. Tenemos que trabajar en conjunto para ir solventando estos problemas y que también entendamos que quienes queremos seguridad no nos oponemos a las leyes, más bien generamos leyes y no nos quedamos sentados en el problema criticando. Yo creo que desde ahí tenemos que partir para ir solucionando esos problemas estructurales de seguridad, que necesitamos del apoyo internacional, que necesitamos de nuestros aliados, que necesitamos de los aliados de la región, del continente y también de otros continentes para ir solventando los problemas de seguridad que son globales. Javier Jurado Bedrán, asambleísta por ADN, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Vamos un saludo cordial a la distancia. Pase bien. Tenga un feliz feriado, por cierto. Igual, cuídense, a cuidarse, gracias. Ok, 9 de la mañana con 2 minutos.